Chocho, a ver, dígala. Ña Chocho. Ya. Perfecto. Vamos con nuestro siguiente invitado, con Fernando Hurtado, presidente de la CAINCO. Buenos días, Fernando. Buen día, ¿cómo está Juan Manuel? ¿Cómo está, Fernando? ¿Usted sabe lo que significa quema quema? Quema quema. Ajá. Lo escuché varias veces, pero no sé. Eso quiere decir que nosotros somos de la ciudad de Santa Cruz, que ya la alcanzamos con alguito de asfalto, ¿no, Choco? O con Roseta. Perfecto, ¿Qué Fernando. tal, Fernando? Buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cómo está, Choco? Igualmente, felicidades por el libro. Bueno, muchas gracias. Fernando, esta semana, tanto en diputados como en el Ejecutivo, se han asumido las primeras o algunas medidas de índole económica. Desde el sector empresarial, ¿cómo valoran tanto las propuestas de ley que se están debatiendo en diputados y en senadores, como la abrogación del decreto supremo que permitía la exportación de productos? Juan Manuel, hay preocupación porque las normas que están saliendo, hay una norma que es favorable, que después la vamos a conversar, pero hay contradicciones entre algunas normas que salen y los discursos que hay de parte del Ejecutivo. Por ejemplo, ahora lo que necesitamos para reactivar la economía, algo muy importante que se necesita es la inversión privada. Y cuando sacan una ley con un nombre políticamente muy quizás aceptado ante la población, que es este impuesto a las grandes fortunas, lo que están haciendo es limitar la inversión privada. Esta ley que están sacando a las grandes fortunas todavía tiene muchas cosas que se tienen que acomodar. Hay muchas cosas que nosotros consideramos que no están bien. Una de ellas, si bien es cierto, se comentó ayer que en Cámara de Diputados lo están cambiando a 2 años y ya no va a ser perpetuo el pago de este impuesto. Hay principios de fondo, primero de la ley y después de conceptos que no están bien. Primero, en la ley no especifican claramente cómo se van a valorar los activos que vayan a ser pasibles a este impuesto. No está claro en la ley y eso tiene que estar claro en la ley. Eso no puede estar reglamentado en un decreto supremo. Segundo, estamos queriendo tener inversión. Antes de que me vaya al segundo punto, déjenme aclararle por qué el primero. Nosotros pagamos, todo el mundo paga ya un impuesto a los bienes inmuebles de acuerdo a un valor catastral. Si esto no se define en la ley y hay una persona que tiene varios inmuebles y el valor catastral es 1 y después en la ley dicen no, va a ser por valor comercial, estamos pagando un impuesto sobre impuesto. Hay gente que va a pagar un impuesto sobre un impuesto. Segundo, se asume con esta ley de que la gente que vaya a venir a invertir desde afuera, si invierte más de 30 millones de bolivianos, es pasible al pago de esta ley. Entonces, estamos limitando la inversión extranjera directa, que también es algo que necesitamos bastante. Tercero, se asume que al tener un patrimonio grande, pueden haber personas que tienen un patrimonio grande, se asume que tienen la plata disponible para pagar todo ese monto de dinero que hay que pagar en impuestos, el 1.4, el 1.9 y el 2. Algo que no me acuerdo ahorita el monto. Pero esto no es como nosotros veíamos cuando éramos chicos el dibujo animado de Rico MacPato, y esto no es como Rico MacPato, que tiene una bóveda llena de plata y cuando quiera saca y paga los impuestos. La plata está invertida. Entonces, lo correcto en una ley como esta, primero que sea temporal, no que sea perpetua, pero lo correcto en una ley como esta es, ok, usted tiene una fortuna, bien, si usted invierte parte de esa fortuna en el país, le deduzco de lo que tendría que pagar de impuestos. Entonces, hay un peligro grande aquí de que se nos vaya la inversión privada, que tanto la necesitamos. Hay un peligro grande de que se esté pagando un impuesto sobre impuestos. Hay un peligro grande de que se esté espantando la inversión privada. En fin, son varias cosas, son todos estos temitas en detalle que nos preocupan.
Y por último, un tema de fondo, Choco y Juan Manuel. ¿Dónde va a ir la plata que se recaude? Son 100 millones de bolivianos que estiman más o menos que se van a recaudar. En lugar de estar cargando a las personas que ya pagan impuestos con más impuestos, debería haber una política de ampliar la base impositiva. Si hay un problema en Bolivia, es que es imposible, dificilísimo ser formal. Entonces tenemos una base de informalidad grandísima, estamos hablando de casi el 70% de la actividad económica que está en el sector informal. ¿Cómo hacemos para que esa gente se formalice? Les damos incentivos para que se formalice y en esa formalización se amplíe la base impositiva y seamos más los que pagamos impuestos en lugar de seguir cargando a algunos pocos con impuestos, con reglas que todavía no están lo suficientemente claras en una ley, que la ley debería aclararlo todo esto. Fernando, Entonces, según datos de sí. CAINCO, actualmente, ¿qué porcentaje de la población paga impuestos de forma mensualizada? Es muy difícil sacar un dato exacto, pero si usted saca simplemente, Juan Manuel, los datos de las AFP, quita de ahí a todos los funcionarios públicos, y si usted compara los datos de la gente que pagamos AFP, es decir, el empleo formal, y lo compara con la población económicamente activa de acuerdo al último censo, más del 70% de los trabajadores en Bolivia están en el sector informal, es decir, no están registrados en las AFP ni en las cajas. Claro, entonces, cuando usted plantea que todo el sector productivo contribuya, estamos hablando de que el 70% del sector productivo hoy en día está con impuestos mínimos o paga poquito, y lo que se quiere cargar es al 30% que está que está reglamentada, ¿no? En realidad, no, en realidad lo que le estoy diciendo es que hay una base de empresas medianas, desde las pymes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, la base empresarial, esa base empresarial que genera empleo de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque los trabajadores estamos en las AFP, los trabajadores aportamos a las cajas, tenemos ese seguro de salud. Esa base de trabajadores es solamente aproximadamente el 30%. El resto, el 70% de los trabajadores son trabajadores a cuenta propia o son trabajadores en el sector informal. Y nosotros le damos un incentivo a ese 70% que está en el sector informal, ya sea por cuenta propia o porque está en un trabajo de una empresa que no se ha formalizado todavía. Y los incentivamos para formalizarse, la base de empresas y de personas que vamos a pagar impuestos se multiplica. Solamente para darle un dato, Juan Manuel. El RCIVA, que es ese impuesto que pagamos los trabajadores por el salario que ganamos, ¿no? Solamente lo vamos a pagar los trabajadores que ganamos a partir de 4 salarios mínimos. Es decir, si usted, Juan Manuel, gana más de 4 salarios mínimos, usted tiene que pagar, es decir, respaldar sus compras con facturas para deducirse de un impuesto que de lo contrario tendría que pagar. ¿No es cierto? Entonces, si el gobierno hace algo tan sencillo como reducir esos 4 salarios mínimos a 2 salarios mínimos, es decir, que en lugar de que usted tenga que ganar 4 salarios mínimos para respaldar sus compras con factura sean 2, se multiplica el comercio o las recaudaciones por compras con factura, peleamos el contrabando desde el lado de la demanda y las recaudaciones al Estado van a subir en aproximadamente 6.000 millones de bolivianos al año, en comparación a estos 100 millones de bolivianos que estamos queriendo cobrar a estas grandes fortunas, que al final es un impuesto al patrimonio que todavía no está del todo claro en la ley. Entonces, fíjese la diferencia, Juan Manuel. Si nosotros tratamos de formalizar la economía,
lo que vamos a tener es mucho más ingresos por recaudación que si tratamos de seguir cargando a los que ya pagan impuestos y que vamos a terminar afectando a la inversión privada. Fernando, Entonces, sí. Sí, Sí, adelante. Siga usted. lo que le decía, otras cosas que no están dispuestas en la ley, los tipos de deducción. Se supone que si yo pago algunos impuestos o si alguien que tiene una grande fortuna está catalogado como una persona con grandes fortunas paga ciertos impuestos, estos son deducibles del impuesto final que se tiene que pagar. Pero, ¿y qué pasa si yo invierto en empresa? ¿Y qué pasa si yo a usted, Choco, o algún empresario que esté con más de 30 millones de patrimonio le presta plata a usted? Usted le debe plata a esa otra persona, pero resulta que eso no lo graban. Entonces, voy a terminar pagando yo sobre un supuesto dinero que tengo, que ya no lo tengo porque se lo presté a usted, y va a terminar pagando usted también porque no sale la deuda que usted tiene conmigo y no la puede deducir. Entonces, son muchas cosas que se tienen, ¿no? Lanzar un impuesto como este así de un rato para otro no es recomendable, va a ahuyentar la inversión privada, y el gobierno viene hablando de que necesitamos más inversión privada. Sin embargo, empiezan a sacar normas que lo que hacen es postergar la inversión privada. Una pregunta sobre el tema, Fernando. ¿Hay en Bolivia tantos ricos MacPatos como para que siquiera, como ocurre en otros países sí vecinos, donde sí los hay, ¿no es cierto? Gente con mucha fortuna, como para que, decía yo, justifique la aplicación de un gravamen, de un impuesto a esas grandes fortunas? Choco, yo creo que no hay mucho, primero, y segundo, es un tema también de mentalidad. Resulta que aquí en este país el que tiene mucho lo cargan con más impuestos. Hablaba el ministro de 150 personas más o menos que son las que tienen que pagar. ¿Y sabe cuál es la esperanza que yo tengo? Que en lugar de ser 150 personas las que sean consideradas con grandes fortunas, lleguemos a 1000, lleguemos a 2000, lleguemos a 3000. O sea, la visión tiene que ser esa: ¿cómo hacemos que la gente siga creciendo? No cómo hacemos que los que están arriba se bajen. Claro. Entonces, el reto es cómo hacemos que esas 150 supuestas personas que han identificado con grandes fortunas lleguen a 1000, a corto plazo, a mediano plazo lleguen a 2000, porque esto genera un círculo virtuoso. Si yo tengo gente con más fortunas en un país, voy a tener mejor calidad de trabajo para los trabajadores de las empresas de esas personas. Entonces, creo que se está afrontando el tema este de la recaudación por el lado equivocado. Necesitamos empujar a la gente para arriba y no jalar a los que están arriba para abajo. Fernando, hablas de incentivar y de empujar, pero paralelamente la abrogación del decreto es otro mazazo al sector productivo. Juan Manuel, ahí hay una gran preocupación porque, fíjese, yo le voy a dar un caso. Muchos decretos se han abrogado en estas últimas semanas, algunos que eran muy favorables para la reactivación de la economía. Más allá de lo que significa traer divisas, que es algo que necesitamos actualmente, necesitamos exportar más para traer más divisas al país. Los precios del gas se han caído, los precios del petróleo y por ende los del gas se han caído, los volúmenes que tenemos para exportar no son los que eran antes, los mercados todos están afectados, Brasil y Argentina, y seguramente no van a consumir tanto como consumían antes. Entonces va a haber un problema de divisas por exportación de los productos tradicionales, si usted quiere. Ahora, ¿qué cosa mejor? No hay nada mejor que exportar productos considerados no tradicionales para traer más divisas. Entonces, aquí está el tema de fondo. Más allá de eso, que estamos postergando las exportaciones de productos no tradicionales y que empecemos a volvernos más competitivos para conseguir esos mercados de afuera. Imagínese usted la situación de un productor o 10 productores que van, después de que se aprueba el decreto supremo del anterior gobierno que dice pueden exportar, va y busca mercado, consigue mercado.
Al conseguir el mercado dice, ok, le voy a mandar tanto al año. Y resulta que aparece otro gobierno y borra todo eso. ¿Qué hago con ese mercado? ¿Qué hago con ese cliente? ¿Qué confianza voy a tener después yo para ir a buscar más clientes si cada vez que cambia el gobierno se van a cambiar las reglas de una forma tan drástica? Fernando, de todas formas, mientras duró el decreto que permitía las exportaciones, ¿subió el precio de los productos en el mercado interno o hubo desabastecimiento? Porque son los dos argumentos que se utilizan. Es decir, en absoluto. Entonces, no hay una relación directa entre prohibir la exportación y controlar el precio, porque con exportación libre el precio no subió, no se alteró. Claro, argumenta de que estaba en riesgo la seguridad alimentaria en el país. Absolutamente. No, este es un discurso que se viene manejando desde hace tiempo. Obviamente un tema fundamental es cuidar el mercado interno, y eso estaba previsto en ese decreto, de cuidar el mercado interno para después salir a exportar. Pero no es un tema, no es un problema de abastecimiento y de desabastecer o que se suban los precios en el mercado nacional. Si sabemos que en el mercado nacional los precios están regulados. Es para afuera que los precios internacionales es que cambian. Los precios en el mercado nacional de muchos de estos productos están regulados. Además hay una demanda o un reclamo, una observación del sector privado de que no fue consultado su parecer sobre antes de la aplicación de estas medidas, lo que hubiera sido saludable, ¿no es cierto? Usted se refiere a la abrogación del decreto. Exacto, sí. Para las exportaciones. Con nosotros no han conversado. Entiendo que con la Cámara Agropecuaria del Oriente tampoco. No puedo confirmarles ese hecho porque no he conversado con ellos, pero lo que corresponde a CAINCO no hemos sido consultados ni nos hemos sentado a conversar sobre el tema. Porque en todo caso podrían haberse encontrado otras alternativas, ¿no es cierto? Claro. Ahorita lo que necesitamos es inversión privada, necesitamos mayor competitividad, necesitamos invertir en esa competitividad, necesitamos invertir en la productividad. Son muchas cosas que necesitamos para levantarnos y no quedarnos atrasados con los países vecinos, Choco. Como sector empresarial, ¿han tenido acercamientos con el Ministerio de Economía, con el sector económico del gobierno? Nosotros hemos enviado notas poniéndonos a disposición para sentarnos a conversar cuando ellos lo dispongan. Entiendo que todavía están en un proceso de arreglo interno de los ministerios, colocando su gente de confianza en los cargos, pero no hemos tenido todavía oportunidad de sentarnos con nadie del gabinete económico y esperamos que en las próximas semanas eso se pueda dar. Es importante la coordinación. La economía real no es solamente inversión pública, la economía real no es solamente el gas y la minería, la economía real son miles de empresas pequeñas, micro, medianas, grandes, que tienen distintas necesidades de acuerdo al rubro en donde están, y peor en esta época de pandemia, donde hemos parado prácticamente medio año, y cada rubro ha sido afectado de una manera distinta. Entonces cada rubro, de acuerdo a la afectación que ha tenido, va a necesitar distintos incentivos para poder salir adelante y para poder reactivarse de la manera más rápida posible. Entonces creemos que es importante. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos tan pronto ellos nos convoquen a hacerlo y presentarles la realidad con propuestas de cómo se pueden ir reactivando los distintos rubros. Hablando de reactivación, Fernando, debe ser también motivo de inquietud del sector que usted representa un eventual rebrote del coronavirus como el que están dejando entrever las autoridades de salud. Es preocupante. Nosotros ayer lanzamos una nueva campaña pidiendo a la gente que se cuide. Todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que tomar las previsiones que recomiendan las autoridades en salud para que este rebrote, en todo el mundo se ha dado el rebrote. Lo vemos en Europa se ha disparado hasta los últimos meses, ya están en la parte de baja de la curva de contagio,
y ahora en Bolivia es muy probable que tengamos ese rebrote. Así que hay que cuidarse. Nosotros estamos trabajando con las autoridades locales para transmitir ese mensaje al sector empresarial. Se han estado siguiendo los protocolos de bioseguridad en muchos locales comerciales, industriales, prácticamente en la gran mayoría, también de gastronomía, y se siguen ciertos servicios y protocolos para cuidarnos. Entonces, no es solamente en las empresas y en los locales que tiene que haber el cuidado, sino en el día a día de la gente, desde el transporte, desde el cuidado que se tienen en sus casas, desde las actividades sociales que se tienen en casas particulares, etcétera. Entonces, hay una preocupación porque volver a parar la economía sería terrible para todos, y lo que necesitamos es trabajar con todas las limitaciones que hay ahora por el COVID, pero es fundamental seguir trabajando. Por estas noches hemos visto bastante actividad, bastante movimiento y concentración de gente en los ambientes de la Expo Cruz, que depende de Caínco, ¿no es cierto? Toda esa infraestructura. ¿Hay algún evento en especial sobre el que pueda informarnos, Fernando? Caínco es una sociedad entre la Cámara Agropecuaria del Oriente Expo Cruz es una sociedad entre la Cámara Agropecuaria del Oriente y Caínco. En este año le tocó la presidencia de Expo Cruz a Reinaldo Díaz, que es presidente de la CAO. Yo estoy como vicepresidente. Y nosotros en Expo Cruz iniciamos dos actividades importantes una vez se liberaron las restricciones o se fueron liberando. La primera, hay un Dino Park, es un parque temático que se ha abierto en el Parque Central para los niños y las familias. Sí. Todo esto con es al aire libre y con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto. Esa es una actividad que comenzó hace aproximadamente 2 semanas. Y la otra actividad es una feria navideña, que con este afán de reactivación de la economía y del comercio, sobre todo por estas épocas, por las fiestas de Navidad, se ha habilitado esta feria con ofertas para las Navidades, para los regalos. Entonces buscamos de esa manera un poco reactivar el consumo después del año duro que nos ha tocado vivir. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Estaremos atentos también a todas las decisiones y determinaciones que hagan. Y bueno, ya avanzando la Navidad, le deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Sé que todavía queda tiempo, pero no sabemos cuándo lo tendremos nuevamente, en qué semana. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una feliz fiesta. Choco, felicidades de nuevo por el libro. Gracias, Fernando. Tenemos que el 2021 va a llegar con muchas bendiciones y vamos a salir adelante. Gracias. Espero que así sea. Muchas gracias. 9 y 7 de la mañana. Un aviso. Teníamos planificado una entrevista con Marcelo Ríos ahora a las 9 de la mañana, pero a raíz de las decisiones asumidas por el COM está en una reunión de emergencia y ha comprometido su visita a la radio más adelante. Con lo cual nosotros seguiremos el programa después de esta pausa y de las noticias de la hora. Bien. Estás escuchando ¡Qué semana! Disfruta de KFC en tu casa. Pedilo al 339-9999.